Cordial saludo, mi nombre es Ángela Manrique, estudiante de tercer semestre de Psicología. Pertenezco al grupo 450 de la asignatura de personalidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes las teorías sobre la personalidad. Para eso tenemos una pequeña introducción que nos quiere decir que la personalidad se define como hechos psíquicos, físicos y características individuales de cada persona. Para una mejor comprensión se plantea una serie de teorías de la personalidad para describir y explicar la conducta de las personas teniendo presente una serie de contenidos, los cuales nos facilitan un poco más este proceso. Para ello los invito a continuar con el recorrido. Nos planteamos unos objetivos donde dice, primero, describir las premisas fundamentales de cada una de las teorías de la personalidad y sus autores. Identificar los autores representativos del estudio de la personalidad. Integrar los conocimientos de cada una de las teorías de la personalidad y empezar a ser parte de ellas como requisitos fundamentales en nuestra vida profesional. Para empezar tenemos la teoría de los rasgos. Tenemos al autor Raymond Cutler, quien nos muestra una serie de rasgos donde nos indica que el primero son los rasgos comunes propios de todas las personas. Es donde nos identificamos en sí como seres humanos, nos identificamos de las demás especies. Contraúnicos, características propias del individuo, superficiales, que las podemos ver a simple vista. Contrafuentes, solo pueden ser descubiertas mediante análisis factoriales. En este caso, un ejemplo sería nuestro tipo de sangre. Podemos ver la sangre, pero a simple vista no podemos darnos cuenta de qué tipo de sangre somos. Contramoldeados, dependen del entorno en el cual nos encontremos. Constitucionales, dependen de la herencia, es decir, ahí donde podemos decir que tenemos rasgos de nuestro abuelo, de nuestro papá o de nuestra mamá. Los dinámicos motivan a la persona hacia la meta. Contrahabilidad, capacidad para alcanzar la meta. Contratemperamento, aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la meta. La teoría de los rasgos nos establece que la personalidad está conformada por una serie de características o rasgos estables que determinan, explican y hasta cierto punto permiten predecir el comportamiento de cada persona. Es ahí donde nos podemos dar cuenta que con una serie de características muy concretas podemos describir cómo es esa persona sin necesidad de que ella nos lo diga, sino simplemente con lo que nosotros podemos observar. Hans nos menciona que sobre la teoría de los rasgos es una organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona. Nos menciona ahí 3 características: la introspección y la introversión. La introversión y la extroversión. La introversión, que es una persona que se le facilita comunicarse con los demás, en cambio la extroversión es una persona que es muy tímida y esto se le dificulta. También tenemos el neurositismo y el psicoticitismo. Como segunda teoría tenemos la teoría cognitiva de la personalidad, donde nos encontramos con Bandura, la personalidad de la interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente. Bandura consideró a los humanos como seres complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación. También encontró que un estímulo recibido y su respuesta conductual asociada. En esto nos indica que muchos de los seres humanos están acostumbrados a que dependiendo de un estímulo, ellos van a obtener una respuesta. Dependiendo cómo sea este estímulo, asimismo va a ser el resultado que se va a obtener. Ellos están en una continua resolución de problemas partiendo de la experiencia, que el ser humano siempre está expuesto al medio ambiente que lo rodea. Desde muy pequeño, ellos están acostumbrados a solucionar sus problemas. Si vemos un niño que deja uno de sus juguetes favoritos encerrados o que el papá lo esconde, vemos que se encuentra en un serio problema y lo que busca es rescatarlo.
Para esto él se da las mil maneras de seguir a su padre o a la persona que se encargó de esconderlo y darse una forma de poder recuperarlo. A esto él está solucionando un problema desde sus primeros años de vida. Podemos ver también que la teoría cognitiva se pudo especificar cómo las cualidades de una persona influyen en el ambiente y en las situaciones. Entonces ahí dependiendo de las cualidades que esa persona tiene, se puede desenvolver con más facilidad o de pronto le va a exigir un poco más desenvolverse en el campo en el que se encuentre. Mitchell estudió las variables personales del aprendizaje social cognitivo. Por otro lado, la teoría cognitiva nos dice que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. Más que todo, la teoría cognitiva hace ese énfasis en cómo nuestra conducta viene ligada de una situación, que todo depende de esa situación, dependiendo cómo ésta sea, de ahí se busca una pronta solución. Nos encontramos igualmente con la teoría psicoanalítica, donde el autor Sigmund Freud nos dice que la conducta de una persona es el resultado de su propia conciencia. Entonces, también nos dice que la persona posee tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida. Una de estas estructuras es el ello, que se encuentra presente en el nacimiento, es totalmente inconsciente. El segundo es el yo, se encuentra entre lo consciente y lo preconsciente, satisface los deseos del ello en el mundo. Y el superyo, que guarda la moral, vigila al yo para conducirlo a las acciones morales. Igualmente nos presenta las etapas psicosexuales, nos presenta como primero la etapa oral, que va entre los 0 a los 18 meses, donde en estos primeros meses de vida el niño encuentra su placer en la boca, primero que todo succionando el pecho de su madre para alimentarse y posteriormente cuando empieza a masticar los alimentos. Nos encontramos con la etapa anal, que se hace como más relevante entre los 18 meses y los 3 años de edad. Es ahí donde el niño satisface sus necesidades en el ano, donde él retiene o expulsa sus heces. Eso le produce un placer. La etapa fálica, que se encuentra entre los 3 y los 6 años, que es ahí donde el niño descubre sus genitales y le causa curiosidad descubrir la de los demás o la de las personas que se encuentran a su alrededor. Luego tenemos la etapa latente de los 6 a los 13 años y la etapa genital de los 13 años en adelante. Seguidamente nos encontramos con la teoría biológica. Encontramos dos dimensiones, la ansiedad y la impulsividad. Luego nos encontramos con que se basa en el modelo de Penn, tres factores biológicos: el neurocitismo, la extroversión y el psicocitismo. Nos encontramos con el autor Jeffrey Gray, donde encontramos la diferencia entre individuos, agrupación de distintos rasgos de la personalidad. Y los mecanismos que encontramos dos, la aproximación conductual y la inhibición. En la teoría humanista nos encontramos con el autor Kuhn. El organismo funciona como un todo y la enfermedad lo modifica en su totalidad. Esto quiere decir que siempre y cuando el ser humano es una persona muy normal, lo que llega a afectar en lo en sí es su enfermedad. Al adquirir cualquier enfermedad del ser humano, tiene un cambio total en su personalidad. Ahí encontramos la elección y la decisión, la autorrealización, el placer por la atención, la comprensión fenomenológica de la ciencia y los principios estálticos y holísticos. De ahí nos encontramos con el autor Albert Bandura, quien nos dice que el aprendizaje se encuentra en sí en el entorno social. Carl Rogers nos menciona que la conducta es el intento de un organismo alcanzar un objetivo. Y por otro lado, Abraham Maslow
nos dice que la jerarquía de las necesidades primero se satisface las básicas para luego desarrollar otras necesidades. Es ahí donde el ser humano empieza desde, por decirlo así, desde un primer nivel y busca satisfacerlo para poder pasar a un segundo o tercero. Ahí nos encontramos con las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad y protección, de amor y pertenencia, la valoración y estima y la autorrealización, que es como esta última etapa cuando hemos logrado nuestros objetivos. Luego nos encontramos con la teoría conductual o de aprendizaje. En sí está bien manejada por Skinner. Él nos dice que el reforzamiento es cualquier cosa que incrementa la probabilidad de una respuesta. También nos dice que nos encontramos con el reforzamiento continuo, el cual nos dice que la conducta deseada es reforzada cada vez que ocurre. El reforzamiento de intervalo, sin importar el porcentaje de respuesta, el reforzamiento de razón. El reforzamiento es determinado por el número de respuestas afectadas que emite el organismo, y el reforzamiento positivo, que ocurre cuando una conducta es rápida por una situación que aumenta la probabilidad de que ocurra una conducta en el futuro. El reforzamiento negativo, que nos dice que ocurre cuando una conducta es seguida por la terminación de una conducta desagradable, aumenta la probabilidad de que ocurra esa conducta en forma similar. Por último, llegamos a unas conclusiones que nos dice que realizar una lectura a conciencia nos permite como estudiantes centrarnos en los diferentes contextos que vivimos a diario, pero que muchas de las veces nos preguntamos por qué suceden las cosas. Muchas de las veces se cree tener todos los conocimientos claros sobre la personalidad, pero son pocas las veces que tenemos la capacidad de definirla. Cuando se lee y se analiza cada uno de los autores, se resuelven muchas inquietudes y se amplía nuestro conocimiento. Es muy gratificante cuando se tiene la posibilidad de relacionar lo que se estudia con la vida diaria. Es mucho más fácil de comprender y ver la realidad de la vida. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy.